Vamos a hablar de algo que se habló, que se reivindicó en la manifestación de ayer, pero hoy lo vamos a tratar. Una de esas reivindicaciones es la vivienda. Y saben ustedes que se cumplen 2 años desde la entrada en vigor de la actual Ley de Vivienda Estatal. Nosotros estamos haciendo una serie de entrevistas, ya hemos hecho una con la Fundación Civismo, recuerden ustedes, la semana pasada o la anterior, tienen disponible esa entrevista en el podcast de Lancelot Radio, y hoy vamos a continuar con el vicedecano del Colegio de Economistas de Lanzarote, Argeo Mesa. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, porque además ustedes, si no recuerdo mal, ya hablamos en su momento, porque en diciembre del año pasado presentaban el Colegio de Economistas de Las Palmas el informe sobre la vivienda vacacional. Ustedes han estudiado muy mucho lo que está ocurriendo con la vivienda, y yo lo que le preguntaría, sin entrar en el vacacional, que ahora ahondamos en estas cuestiones, a grosso modo, si yo le pido una valoración de estos 2 años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, de los problemas que vino a solucionar, de los que haya solucionado o no, ¿usted qué me diría? Hombre, si vino a solucionar el problema del desahucio, lo ha conseguido, evidentemente. Si vino la ley a tener viviendas para todos, pues no lo ha conseguido, evidentemente, porque hay un sobreproteccionismo, como he dicho en otras veces, sobre el inquilino, y deja desprotegido al propietario, que al fin y al cabo es que la pone en alquiler, con lo cual yo creo que muy acertado no ha estado esta ley. Uh-huh. Compañero, Valentín. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle, efectivamente, la ley de vivienda tenía unas consecuencias perniciosas, digamos, ¿no? Porque ha quitado del mercado mucha vivienda residencial para pasarla al vacacional. Publicaba este fin de semana el periódico ABC que los 2 años de la ley de vivienda ha significado que se pierdan 120.000 pisos en alquiler y las ventas se hayan disparado un 26%. Las ventas no, perdón, las rentas, o sea, lo que pagan los inquilinos por esto. Esto es un efecto también de esta ley, ¿no? Por supuesto, vamos a ver, lo que ha conseguido esta ley es que primero que se encarezca el número de viviendas, la renta de las viviendas en alquiler, pero que a su vez se reduzca el número. O sea, la gente no está dispuesta a poner una vivienda en alquiler si no sabe si la va a recuperar. Yo siempre lo digo, es un problema social que están trasladando al propietario. El propietario, oye, ¿cuántos conocemos que tienen una hipoteca para pagar esa casa y es un plan de ahorro para su jubilación? Pues son muchos. Entonces, ¿por qué optan? Pues optan por la vivienda vacacional para rentabilizar su vivienda, o en muchos casos ni la ponen en el mercado, ¿no? Uh-huh. Hay un dato que siempre es demoledor, que yo le digo a la gente, cuando tú alquilas una vivienda vacacional, una vivienda habitual, en la renta ahora mismo se te reduce un 50%. Si yo cobro 10.000 euros por una vivienda habitual, que la tengo alquilada, se me reducen 5.000 euros, con lo cual solo tributo por 5.000. En vivienda vacacional tributo 100%. Es una diferencia muy grande. Para una renta media supone que pagar bastante en la renta, uh-huh. Y entonces pues la gente aún así prefiere la vivienda vacacional porque, vamos, está 1 semana o 2, 4 días en inquilino y se va, y no se ve desprotegido en el sentido del impago, del año y medio que se pega ahí, que no digo que no hay que ayudarlo, pero que no deberíamos trasladar ese problema al propietario. Ese dato que acaba de dar es muy esclarecedor. O sea que en la declaración de la renta, en el IRPF, te puedes desgravar el 50% si la tienes en alquiler, pero no te desgrabas nada en el vacacional, digamos. Exacto. A ver, digamos, cuando yo tengo mi vivienda en alquiler, la vivienda habitual, están empadronados ahí los inquilinos, yo cojo los ingresos, cojo los gastos, el IBI, la basura si la pago yo, ese beneficio que me queda, que me quede 1.000 euros, pues eso se me reduce en un 50%, con lo cual solo tributo por 500. Si lo sumas a tu tipo marginal medio cuando estamos trabajando, pues eso es lo que pagaría. Pero en una vivienda vacacional no, es el importe, el rendimiento íntegro. Con lo cual, más o menos, en una renta media que tenga un alquiler, nosotros con la experiencia nuestra en el despacho hemos calculado que más o menos que para que sea rentable una vivienda vacacional le tengo que sacar 3 veces lo que sacaría con un alquiler a larga temporada. Es decir, si yo tengo una casa en 1.000 euros alquilada, pues digamos esto es un cálculo, ¿no? de media, ¿no? Que es lo que se nos suele dar. Pues tendría que sacar como mínimo unos 3.000 de vivienda vacacional.
claro, no deja de ser en las villas grandes estas, pues sí es posible, pero un apartamento pequeño sacas 3.000 euros, pues es un poco complicado, ¿no? Y aún así la gente prefiere, ¿no? Los propietarios están prefiriendo esto ante la desprotección que ellos tienen. Pedro. Ángel, buenos días. A mí me gustaría preguntarle por el tema en general, por el tema de la vivienda y el precio. ¿Hasta dónde vamos a ver este alza de precios? Si tienen ustedes alguna idea, algún estudio llevado a cabo en Lanzarote concretamente, ¿hasta dónde van a seguir subiendo tanto el alquiler como los precios para la compra de vivienda? Porque desde mi punto de vista, yo suelo cotillear un poco, ¿no? Y ahora en páginas de información general, pues te vienen muchos portales de este tipo, y yo es que no veo precios como los de Lanzarote. El alza de precios de Lanzarote, yo creo que está muy por encima del resto diría hasta del territorio nacional. Decir hasta dónde va a llegar es muy complicado. En colegio ahora mismo no tenemos estudios esto, pero sí es cierto que vemos, nos acordamos en 2006, 2005 que pensamos que esto estaba por las nubes, que nunca iba a superar esas cifras. En 2025 está más caro. O sea, es una cosa increíble. O sea, mientras la demanda sea más grande que la oferta, siempre vamos a tener este crecimiento de precio, ¿no? Entonces, hoy un alquiler, pues, si lo consigues primero para una vivienda habitual, yo no sé si lo conseguirás por menos de milagro. Una cosa digna, me refiero, ¿no? Para vivir una familia, no un apartamento, una habitación, sino de varias. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sé. Eso es un poco... pero que siguen creciendo. Hace 2 años decíamos, no, esto ya no crece más, pues sigue creciendo. Y este año tiene toda la pinta de que va a crecer. Vale. Aquí... yo es por intentar, porque llevo estas entrevistas, intento entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una de las cuestiones en las que hemos puesto el énfasis, lo hicimos también en la otra entrevista con la Fundación Civismo, que elaboró un informe también, era en la falta de construcción de viviendas para el número de hogares que se creaban. Luego, por otra parte, estamos hablando de la ley, de la ley de vivienda estatal, que también habría sido perniciosa y nos ha llevado en una parte a la situación en la que estamos. Ahí es a donde yo voy. ¿Por dónde pasan las soluciones? Quiero decir, si cambiamos la ley, podríamos tener una notoria mejora en la situación de la vivienda, o la notaríamos más si se empezara a construir vivienda, aunque eso es más un largo plazo. No sé si me estoy explicando fatal, pero sí. Lo que quiero decir... No, pero sí. me estoy entendiendo. La historia, lo que me está comentando es que si mañana cambia la ley y que se protege, digamos, al propietario, si se pondrían en el mercado, digamos, pues yo creo que el efecto sería, pues sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque primero lo que me comentaba antes, es más fácil alquilar a largo plazo, y yo me olvido de mi vivienda que estar yéndola digamos, atender, ¿no?, las entradas y salidas de una vivienda vacacional. Y creo que sería hasta inmediato y rápido. Yo conozco mucha gente en el despacho que me lo dicen, que me vienen a hacer la renta, oye, es que tengo una vivienda vacacional, pero es que yo no voy a vivir. Claro, contratar a alguien ya reduce su beneficio. Entonces yo creo que si se pusiera desde cualquier cosa que garantice a la propiedad que va a cobrar y que no van a estar allí 1 año y medio para deshacerse y demás, pondría muchísimos números de viviendas en alquiler. De las viviendas registradas en octubre del 2024 en Lanzarote, que tenemos un dato en el estudio económico, en una adenda que hicimos ahora a principio de año, había 9.210 y solo habían disponibles 1.700, digamos, con la central de reservas, ¿vale? Pues había 1.400 viviendas que tienen la licencia y están vacías. Se han pedido la licencia porque como está con la ley esta, y son viviendas vacías. En Canarias hay muchas viviendas vacías, está claro, pero no hay ese traslado hacia la gente que la necesita, estando quizás donde no debe, pero yo creo que sería inmediato el efecto de cambiar esto. Claro, es que siempre me dicen, mire, me acaba de dar un poco de luz
Y yo creo que es peor porque me voy a enfadar, porque, claro, porque me acaba de dar... Yo el otro día, no es broma, que le busqué en ChatGPT cuándo era la próxima crisis económica para ver si bajaban los precios de la vivienda. No es broma que lo busqué. Me dijo que no hay crisis a la vista. Entonces, cosa que de la que me alegro porque una crisis sería muy nefasta para todos. Pero, claro, todo el mundo me dice, no, señores, es que aunque se empiecen a construir viviendas, hay tal déficit que esto no lo vamos a notar hasta dentro de 4 años. Pero si usted me dice que cambiando la ley estatal ya de forma inmediata se ayudaría a liberar vivienda y a que esa gente que tiene las viviendas cerradas o que las tiene alquiladas en vacacional decidan pasarlas a residencial, se arreglaría parte del problema, pues ¿qué quiere que le diga? Yo veo luz al final del túnel, pero para eso el gobierno central tiene que hacerlo y yo no sé si el gobierno central está reconociendo esto. No, vamos, no tiene la... Bueno, reconocer el error no lo he reconocido, eso está claro. Incluso hoy, la semana pasada, leí, no sé si se ha aprobado, lo desconozco, que querían que si el inquilino quería renovar el contrato fuera el solo, que no unilateralmente lo pudiera renovar, cosa que para mí también es pero está mal, un disparate. De todas maneras, pero, sí. Sí, no, termine, que quería apuntar. No, ya sí, era. Sí, no, digo que vamos a ver, creo que tanto el gobierno, el canario seguro, pero el gobierno central creo que también ha lanzado esa idea. El gobierno de Canarias, a través del decreto de vivienda, la figura de que fuese el propio gobierno quien pudiese avalar como asegurador o en este caso también el gobierno central, que ante un impago de un alquiler residencial de larga temporada, fuese el propio gobierno quien actuase como seguro y le pagase al propietario, lo que sí que te da cierta tranquilidad en el sentido de que sabes que no te van a dejar botado. Eso podría ser una solución, ¿no? Sí, eso podría ser una solución y muy buena. O sea, yo, pues, mediante un seguro, oye, el Estado avala a las personas vulnerables, al fin y al cabo, las que, digamos, tenemos estos problemas de impago. Oye, pues, perfecto. Si yo la pongo en alquiler y me pagan el inquilino, me paga el Estado el contrato, o sea, el importe íntegro, ¿no? Oye, pues, pero que sea al mes siguiente, que no sea dentro de 3 años, ya, claro. Como suele pasar. El problema es que a veces la burocracia tarda tanto en estas cosas que cuando te das cuenta, pues ya te has perdido media casa. Pero eso sería una solución muy buena. No sé, no la he escuchado, la verdad. Sí, el gobierno de Canarias, yo recuerdo a Pablo Rodríguez hablar de esa posibilidad. No sé si tener una especie de acuerdo con una aseguradora que en el caso de un impago, de un alquiler, el gobierno se hace cargo de pagar el alquiler mensualmente, con lo cual ahí solucionaríamos ese problema de la inseguridad que genera. Solucionaría muchísimos problemas. Sobre todo porque, a ver, en Lanzarote, en la vivienda ocasional, el 90% son pequeños empresarios, son de 1 a 4 viviendas. O sea, empresarios, propietarios, perdón. Lo normal es que tú tengas una vivienda, la tengas a vacacional, 2. O sea, eso si tú sacas esas 2 y la pones en oferta de vivienda habitual, contemplaríamos un crecimiento muy bueno de esta oferta y bajar los precios de alquiler y la gente tendría acceso a la vivienda, ¿no? Pedro. Argeo, antes hablabas de la burocracia. Es verdad que hay cierta apuesta por mejorar el tema de la vivienda de protección pública para mitigar un poquito todos estos efectos perniciosos de cómo está el tema de la vivienda en el territorio nacional. Pero bueno, en Lanzarote, ¿cómo vamos a poder sortear ese problema el de la burocracia? Y que son cosas que incluso se tarda mucho más que a lo mejor en que el gobierno te avalara y pudiera garantizar la renta, ¿no? del arrendador, ¿no? Pero ¿cómo vamos a mitigar eso si es que estamos viendo que también se han tomado medidas como la compra o fabricación de viviendas en Playa Blanca, en Uga, en Arrecife? Pero cuando las vayamos a ver, pues probablemente este problema de la vivienda se habrá agravado también, pues, exponencialmente, ¿no? Pues sí, no, pero claro, el problema es, no digo que no deban construir viviendas en protección oficial, pero claro, bueno, llegan tarde. O sea, es que ha habido una dejadez de todos los gobiernos hace muchísimos años, de 3 décadas para acá, de no incentivar a la construcción de estas viviendas. Claro, a poco que lo hagan rápido, esto pasará 2 años. Entonces sabemos cómo son las construcciones y luego que cuando salga el proceso de selección, digamos, de los inquilinos, pues otro tiempo más y probablemente si no paramos esto ahora a través de la ley, empezamos a incentivar el alquiler de las viviendas de larga temporada, pues cuando estén finalizadas va a estar agravado ese problema. Porque ¿qué criterios van a coger para seleccionar? Eso ya está especificado, ya lo tienen.
claro, mucho me temo que va a ir lento, Claro, pues con eso nos vamos a quedar. A mí honestamente no sé si es porque yo estaba esperando a que alguien me dijera que sí que existe al menos una opción para ir trabajando más rápida que la construcción, porque hay que cambiar tantas cosas aquí referentes a los plazos, a los procedimientos de las licencias urbanísticas para que todo salga y tal. Pero si el gobierno central entendiera y no siguiera agarrándose a la ley, hablando de que ha dado buenísimos resultados en Cataluña, como exponen, y que creo que eso es que yo no he escuchado a nadie decir que sean buenos salvo al gobierno. Los datos de la aplicación, de verdad, o sea, y de verdad que igual estoy patinando aquí, ¿eh? De repente me estoy equivocando. No sé usted qué piensa. No, yo exactamente lo mismo. La ley ha perjudicado claramente al propietario. Y el propietario, al fin y al cabo, es el dueño de su vivienda y hace con ella lo que quiere. E intenta rentabilizar la propiedad, eso hay que tenerlo en cuenta. Que parece que es delito ganar dinero. Entonces, si tú tienes una vivienda y quieres ganar dinero, pues oye, bienvenido sea. Ahora, lo que no puedes tener un sobreproteccionismo inquilino, y que no digo que no se le presten ayuda, no voy por ahí, ¿vale? Pero que la pague el propietario es un poco injusto, totalmente injusto. ¿Y qué hacen en estos casos? O bien la cierran, que hay muchos casos de viviendas cerradas, o la como vivienda vacacional. Claro. Por cierto, ahora sí había cierto movimiento para intentar mitigar toda esta burocracia. Se había planteado, creo que hay una serie de ayuntamientos que decían que estaban pensando en aplicarlo, pero ha habido cierta revolución con los técnicos municipales porque querían que las oficinas técnicas no tuvieran mucho que ver con el tema de si se adaptaban o no al planeamiento, sino que una vez que pasa por colegios profesionales, pues ya no tenga, porque parece que es un doble control, procedimiento, ¿no? Sí, sobre todo control, ¿no? Y creo que una de las portavoces, lo leí el otro día, ¿no? Que fue en su momento la directora general de vivienda, creo que ha amenazado porque aparejadora o arquitecto de la oficina técnica de Puerto del Rosario, está liderando que a esos técnicos o a esas oficinas no se le quiten esas competencias. O sea que quieren también los técnicos municipales seguir manteniendo ese anquilosamiento, ¿no? En las administraciones. Pero sí, según tengo yo entendido, lo que se propone es que lo puedan hacer aparejadores igual o arquitectos igual, pero que no sean técnicos municipales. Vale, pero que luego ese proyecto no es que se apruebe y ya está, no, tendrán que revisarlo los técnicos municipales, pero les aligeran a ellos la carga de trabajo de la que siempre se quejan. Pues sí, hay cierto movimiento para llevarlo al juzgado. Bueno, no sé, Argeo Mesa, si tiene una opinión sobre esto, si conoce la situación. No, la verdad que no conozco la situación, sinceramente, desconozco un poquitito de cómo están. Yo sí que tomamos los proyectos cuando se presentan, pues van como van, algunos más rápidos y otros más lentos, pero vamos, esos son todos trámites burocráticos, ¿no? Sí, bien nos suena así, hay trifulca ahí, bien nos suena, pero en fin, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros y nos haya aportado estas interesantísimas claves que podrán leer ustedes en lancelotdigital.com. Argeo Mesa, vicedecano en Lanzarote del Colegio de Economistas de Las Palmas, muchas gracias, buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes. Y Pedro Martín, como siempre.